Cuando Francisco Bergoglio en su momento era obispo, fundó el Instituto de Diálogos Interreligiosos. Es un proyecto que viene incluso, que creo que él no tenía idea cuánto iba a crecer o qué tan grande iba a ser o a cuántas partes del mundo iba a llegar. Contanos un poquito de qué se trataba este instituto. ¿De qué se trata? Bien, efectivamente, ¿no? Como vos decís, él empezó con este proyecto cuando era arzobispo de Buenos Aires. Y esto me parece que es uno de los varios ejemplos que hay de cómo el hecho de haberse criado el Papa Francisco en una megalópolis, ¿no? Y podríamos decir que en algún sentido es el primer papa nacido y criado en una megalópolis, y empezó su tarea de pastor en una megalópolis, en una ciudad tan grande como Buenos Aires. Ujú. Él trajo muchas de las inquietudes del pontificado propias de la vida de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la trata de personas, por ejemplo, todo el tema de la pastoral de la diversidad, que es un tema que quizás se vive de una manera más patente en las calles de una ciudad grande, y por ejemplo también este tema del diálogo interreligioso, ¿no? Cuando uno va a cualquier gran ciudad del mundo, uno se encuentra una diversidad cultural que quizá en ciudades más chicas, como las ciudades de las que venían Ratzinger o Boctila, los Sí. papas anteriores, no es tan frecuente encontrar. Entonces, esta es una inquietud que él llevó al pontificado y partiendo de un proyecto que él había empezado como arzobispo, él le dio escala global, ¿no? Y a mí me tocó, tuve el privilegio de vivir realmente ese proceso. Desde que él asumió como papa, me ha tocado participar de encuentros de diálogo interreligioso en Israel, en Turquía, en Palestina, en Rusia, también en muchos países occidentales que hoy enfrentan también el desafío del diálogo interreligioso, como Canadá, como Italia, Portugal. Y la verdad que él ha sembrado, ¿no? Un camino de entendimiento, de diálogo, que también le dio escala global a partir de su encíclica Fratelli Tutti y a partir de el documento por la fraternidad humana, que es un documento que él firma con el gran imán de Al-Azhar, que es lo más parecido a un papa. Esto es una analogía que hay que ponerle un montón de comillas, ¿no? Que Sí. hay en el mundo islámico, y que fue un documento que se firmó en 2019 invitando también a todo el mundo a ponerse en esa nueva sintonía de encuentro y de diálogo. Alejandro, ¿cuáles crees que han sido las consecuencias de esta obra de Francisco que le ha dado una dimensión global? Porque uno muchas veces se queda o critica, digo, los medios de comunicación criticamos el reunionismo por el reunionismo, digamos, la foto y después que no pasa nada. Pero en el caso de Francisco sí quedó algo, ¿verdad? Bien, me parece muy bueno lo que aportás. A mí hay una expresión que me gusta, que la estoy tratando de instalar, no me ha ido muy bien hasta ahora, pero la vamos a ir instalando, ¿no? Que es hablar de, así como se habla de greenwashing, hablar de dialogue washing, ¿no? Ahí La palabra en está. inglés Bien. en castellano es más complejo. Hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de banalización del diálogo, yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? De hacer aparentar como diálogo algo o que se centra solamente en lo superficial, ¿no? Que no va a lo profundo, algo que se centra solamente, y ojo porque esta es una trampa en la que es muy fácil caer, en aquello en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Y deja las diferencias afuera de la sala, Claro. en el fondo persigue un fin distinto que tratar de comprender o entender al otro, ¿no? Estas son tres, me parece, tres derivas en las cuales puede entrar el diálogo y respecto a las cuales hay que estar alertas, ¿no? Francisco, previo a la firma de este documento con el imán de Al-Azhar, él visita la Universidad de Al-Azhar en Egipto, que es como un gran centro de reflexión teológica y de autoridad teológica para el Islam, el mundo islámico sunita, ¿no? Hay una gran división en Sí. el Islam sunita y el chiita, ¿no? Chita. El Islam sunita es un centro de autoridad que uno podría decir comparar con el rol que cumple el Vaticano y la Iglesia, que no es exactamente igual. Bien, él hace una visita a la Universidad de Al-Azhar en 2017 y él dice, hay tres principios básicos que tiene que perseguir todo diálogo para ser auténtico, ¿no? Dice, primero, tiene que partir de la identidad. Yo para sentarme a dialogar con el otro, la careteo, por decirlo de Claro. alguna manera, ¿no? Me escondo, disimulo, hago como que pienso distinto de lo que pienso y no va a haber nunca un diálogo real, no va a haber un diálogo auténtico. No soy yo el que está sentado en esa mesa, ¿no? Ese es el primer principio. El segundo principio, dice él, es la valentía de la alteridad. Yo me tengo que sentar a dialogar con el otro con la apertura
y el conocimiento de que mi perspectiva de la realidad se puede ir transformada de esa manera. Si yo voy simplemente a debatir, si yo voy a pasar un mensaje, si yo voy planeando levantarme de esa silla con la misma concepción del mundo ¿Con con la la que que me llega? senté, Claro. no, tampoco sirve, ¿no? Y el tercer principio, no menos importante, dice él, es la sinceridad de intenciones, ¿no? El diálogo tiene que ser por el diálogo en sí. Puede servir después por un montón de otras cosas. Pero yo en el momento que me siento a dialogar, el objetivo es escuchar al otro, es conocer al otro, es descubrir lo que hay en el corazón del otro, lo que el otro vivenció, lo que el otro experimentó, ¿no? No me siento a dialogar para tratar de conseguir algo. Después si lo consigo, bienvenido sea. Pero el diálogo tiene que tener como objetivo ese diálogo en sí, ese poder descubrir una perspectiva de la realidad distinta de la que yo tengo, ¿no? Entonces me parece que estos tres principios son muy básicos, sencillos y útiles, ¿no? Para ver cuándo hay genuinamente un diálogo que no entra en alguna de estas derivas, ¿no? De estas errores que mencionaba. Alejandro, el instituto que fundó se llama Diálogos Interreligiosos. Ayer hablábamos con un referente en San Antonio de los Cobres que trabajaba activamente en escuelas. ¿Escuelas nace de los diálogos interreligiosos? No podía ser más precisa tu apreciación y no es algo que muchos sepan, ¿no? Que son dos instituciones que nacieron juntas Ajá. a partir de una serie de encuentros que se organizaron en la ciudad de Buenos Aires, llevando a estudiantes de colegios públicos, laicos, de colegios católicos, de colegios protestantes, colegios judíos y colegios musulmanes. Y a partir de esos dos encuentros nacen en realidad tres proyectos. Uno es el proyecto del Instituto de Diálogo Interreligioso, Ujú. que a la larga se terminó abocando más al diálogo de alto nivel, al diálogo entre los referentes religiosos, al diálogo entre los referentes políticos, entre los referentes de la sociedad civil. Nace Escolas, que se abocó específicamente, es un proyecto con el que me ha tocado colaborar mucho, se abocó específicamente a construir espacios eh, de comunidad educativa en las cuales se realce la función de la escuela como escuela de comunidad, como escuela de Sí. ciudadanía, como escuela de encuentro, y también el proyecto de Fundación Éforo, ¿no? Es un proyecto de escala más porteña, pero que también viene llevándose muchos años una tarea muy parecida a la de Escolas, ¿no? El Papa Francisco, cuando llega Papa, le dio al IDI, ¿no? Esta tarea de poder replicar al Instituto de Diálogo Interreligioso, de poder replicar a nivel global esa experiencia tan porteña, porque si uno camina por la ciudad de Buenos Aires, esto es muy común, Sí. encontrarse gente de distintas religiones, ¿no? Y es normal y forma parte del paisaje urbano, digamos, ¿no? Y a Escolas también le dio el estatus de Fundación Pontificia, ¿no? Y es un proyecto del Papa, del pontificado, el proyecto de Escolas. Sabes que me llama la atención lo que decís y siempre haciendo énfasis en el diálogo. Para que haya diálogo también tiene que haber una escucha activa. Ayer hablábamos con Nahuel, referente de San Antonio de los Cobres de Escolas, y todo el tiempo enfatizaba en la importancia de decir, estamos juntos, te escucho y puedo contarte también, ¿no? Cómo el diálogo hace a la construcción de comunidades mejores, de ciudadanos más comprometidos, quizás aspirando a ese fin último que sea la paz, y cómo se ramificó por estos distintos espacios que se crearon, ¿no? A partir de estas ganas de cambiar el mundo, quizás sin saber a dónde iba a llegar. Estamos hablando de chicos en San Antonio de los Cobres que han cambiado su comunidad y tienen un espacio de diálogo y encuentro juntos, donde pueden decir, bueno, yo soy parte de esto, y son 20 personas, pero veíamos los números y hay 70 países en todo el mundo, más de 2,5 millones de personas involucradas. Es enorme este proyecto. Es enorme, es impresionante. Yo lo conozco a Nahuel, conozco la experiencia de San Antonio de los Cobres, me he ido a visitar al grupo también varias veces. Y lo más importante es un proyecto que es de ellos, ¿no? Es de ellos y que ha generado en ellos también ese hábito de escucha que es fundamental. Y el hecho de que se haya replicado también obedece a que es una particularidad que tenemos como país, ¿no? En la Argentina, desgraciadamente, nos matamos por la política, literalmente, Ujú. ¿no? Desgraciada y literalmente nos matamos también por el fútbol, pero la cuestión de las religiones no ha sido, en términos generales, algo que genere división, ¿no? Y Ujú. esto se vive de manera muy patente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades del país. Y creo que en ese sentido
lo que ha hecho el Papa es utilizar como ejemplo, ¿no? Utilizar ese ejemplo de la convivencia religiosa, que todavía hay que exigirlo un poquito más, ¿no? A mí me sigue pasando muchas veces que me encuentro participando de espacios y de encuentros en los cuales no llegamos al fondo de la cuestión, y por eso era una de las advertencias que también hacía. Tenemos que ser capaces de dialogar también desde la diferencia. Es muy fácil dialogar buscando el consenso, buscando aquello de lo que estamos de acuerdo. El gran desafío del diálogo es que podamos llegar a hablar de aquello en lo que no estamos de acuerdo y en lo que quizás no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Porque vivir en sociedad tiene que ver también con poder alcanzar acuerdos para convivir en la diferencia, para convivir en esa diversidad de opiniones, eh, en marcos en los cuales el derecho de todos sea respetado, ¿no? Y este hábito de la escucha activa es un hábito que no nos sale por naturaleza, podríamos decir, ¿no? Estamos mucho más programados para pasar nuestro mensaje. A mí se me viene a la mente cuando en mis primeros tiempos de funcionario con los media coaching, ¿no? Y el media coaching te dice, vos tenés que pasar tu mensaje, ¿no? Y es para lo que estamos chipeados, para lo que estamos programados, ¿no? Yo le digo a los chicos muchas veces, los pongo a prueba, a mis alumnos, y muchas veces cuando les toca opinar, no escucharon al que habló antes que ellos, porque ya estaban pensando en lo que iban a decir. Esto es algo que nos Ujú. pasa muy frecuente. Entonces, es importante trabajar hábitos de escucha activa, generarlos, generar esa capacidad de poner primero el mensaje del otro. Y el diálogo es en esencia eso. En el diálogo lo más importante no es lo que yo tengo para decir, eso es un debate. En el diálogo lo más importante es aquello que el otro tiene para decirme. Alejandro, muy, muy, muy didáctico cómo lo explicás, está muy bueno. Eh, Veo atrás tuyo una imagen del Señor y otra de la Virgen del Milagro. ¿Y qué hay ahí? ¿Una foto con Francisco? ¿La puedes mostrar, porfa, un poquito más? Un poquito más cerca para que la veamos. Impresionante. Qué lindo. Y ahí te quiero llevar ahí porque ¿cómo lo viviste personalmente vos? Mirá, nosotros ayer estábamos acá a capa caída, me imagino vos que lo tuviste de cerca y que seguramente tenés recuerdos entrañables con él. ¿Cómo viviste la noticia? Bien, a mí siempre me gusta destacar que yo no fui amigo de él, ¿no? Él siempre tuvo mucho cuidado, ¿no? De esa instrumentalización que se hizo de su figura de que llegó a Papa, y a Ujú. mí me gusta respetar eso. Yo tuve el gusto de conocerlo, lo vi 3 veces, las 3 veces fue en audiencias privadas, ¿no? Una de ellas fue una reunión que realmente fue un momento muy, muy impresionante de poder participar y del cual estoy muy agradecido. Yo siempre lo que tuve por él fue una profunda admiración y identificación con el mensaje, ¿no? Con el Ujú. mensaje de las consignas. Entonces, la respuesta es a la pregunta de cómo lo viví, yo lo viví primero con nostalgia, por supuesto, de no tenerlo más, también con una cierta sensación de alivio por él, ¿no? Él se gastó la vida por la iglesia, se gastó la vida por los demás y se gastó hasta lo último, ¿no? Lo último que tenía para dar lo dio el domingo participando en la celebración de Pascua, ¿no? Entonces, yo creo que también la sensación fue esa, decir, bueno, ya está descansando, ¿no? Descansando de tanta presión, de tanta responsabilidad, de tanta calumnia, de tanta crítica que ha sufrido, ¿no? Se merece descansar, se merece descansar. A mí cuento esto para ejemplificar, ¿no? Esa vez que tuvimos la posibilidad de estar en una reunión muy privada con él, este, nos recibió alrededor de las 7 de la tarde, 7:30, salimos y era más de las 8:15 de la noche, un día agobiante de calor en Roma, el que ahí teníamos el privilegio, la posibilidad de ir a Roma en verano sabe que es una ciudad Sí, sofocante, sí, casi sí. diría que Buenos Aires, y nosotros salimos de esa audiencia y había otros 2 grupos esperándolo, ¿no? El nivel de exigencia de la agenda que llevaba él y que la llevaba voluntariamente, porque la gente que él recibía a la tarde era la gente que él recibía por interés. A la Claro. mañana tenía la agenda oficial en el Lo Palacio Pontificio. protocolar. Marta recibía a la gente que quería recibir él y recibía un montón de gente, ¿no? Entonces mi sensación fue de alivio y después también esto del compromiso, ¿no? Me parece que la mejor manera de homenajearlo es comprometernos con las tareas que él empezó, que él puso en marcha y que quedan por completar, ¿no? Que tienen que ver con esto, con construir verdaderamente una fraternidad humana a escala global,
con avanzar en la renovación de la iglesia que él puso en marcha. Y desde esta misma confianza que tenía él en la providencia, ¿no? Él confiaba en que los procesos había que empezarlos sin temores, sin miedo, sin recular, ¿no? Y confiar en que, para los que somos de fe, saber que el Espíritu Santo va mostrando el camino y que siempre en el medio nos podemos tropezar, ¿no? Y ese es el mensaje que él daba internamente a la iglesia. Yo prefiero una iglesia en salida, ¿no? Que se equivoque quizás, pero que no, antes que una iglesia de puertas cerradas. Así que me parece que esa es una misión que nosotros tenemos y estamos llamados a continuar. ¿Crees que va a continuar esa iglesia de puertas abiertas, que va a continuar este legado? Imagino que para muchos de los que forman parte es casi una responsabilidad, ¿no? Y una misión continuar este legado de Francisco. Sí, yo te podría contestar desde la convicción de la fe y también te puedo contestar en términos más terrenales, ¿no? En primer Ajá. lugar, confío en que sí, porque yo confío mucho, ¿no? En que que el Espíritu Santo nos quiso mostrar un camino, ¿no? En la persona de Francisco, que es un camino que quiere que continuemos, y yo confío en que va a estar ahí, ¿no? Soplando en el corazón de cada uno de los cardenales para que encuentren la respuesta que la Iglesia necesita dar al mundo en el momento actual. Pero también en términos más terrenales, Francisco ha llevado a cabo una renovación fuerte del colegio cardenalicio, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver también con la descentralización de esa iglesia europeizante, con la presencia de cardenales de África, de Asia, de América Latina. De la periferia, como decía él también. Exactamente, exactamente, muy bien, ¿no? De las periferias. Entonces creo que ese es un cambio que está en marcha, que hay que hacerlo con responsabilidad, pero sin dilaciones, ¿no? Que hay que llevarlo adelante. Y me parece que ese proceso va a continuar. La Iglesia, contra todo el pesimismo que uno puede tener, pero también que es parte de la advertencia que uno no puede desoír, ¿no? De cómo, por ejemplo, en nuestro país, en muchos países de América Latina, y ni hablar en Europa, uno ve que la cantidad de fieles va en retroceso. A nivel global, la cantidad de fieles de la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo muy sostenidamente por el impulso de Asia, por el impulso de África, incluso por el impulso de Norteamérica, ¿no? Entonces, Leíamos, Ale, perdón que ahí te meto una cuchara, leíamos con optimismo que, por ejemplo, en Reino Unido y en Francia hubo récord de bautismos católicos, contradiciendo un poco la tendencia que venía dominando la cuestión. exacto, y yo creo que esto Y se lo mucho tiene que atribuían ver. en gran parte a la convocatoria de Francisco, abrir las puertas. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que recién estamos viendo la punta del iceberg del legado que nos deja este pontificado de Francisco, ¿no? Porque verdaderamente hay una juventud católica en Europa comprometida con el que sufre, comprometida con el migrante, comprometida con los pobres, comprometida con los ancianos, ¿no? Y que en algún punto sintonizó, ¿no? Con este canal de una fe verdaderamente evangélica, ¿no? Yo ayer comentaba también en otro programa que la concepción que tenía Francisco del progreso de la iglesia era siempre esta: hay que volver al Evangelio, hay que volver a la fuente del Evangelio, y ahí está, ¿no? En la esencia del mensaje, y quizás estamos todos, ¿no? En el riesgo de caer en esa deriva de construir una fe de estatuas, una fe de monumentos, una fe de normas, ¿no? Que se aparte de ese mensaje, y yo creo, como vos decís, que ese mensaje de a poco va a ir cundiendo y va a ir renovando a la iglesia desde adentro, también partiendo de algo que es muy ignaciano, ¿no? Y que Francisco creo que ha hecho carne, que es la idea de que la renovación, y esto lo podemos pensar totalmente afuera de la fe, afuera de la iglesia, cualquier Ujú. cosa que yo quiera renovar, la voy a poder renovar si me empiezo a renovar a mí mismo, Y ¿no? sí. Si yo soy docente y quiero hacer una mejor escuela, lo primero que tengo que hacer es revisar cómo enseño yo, ¿no? ¿Qué prácticas implemento? ¿Cómo trato a mis alumnos? ¿Cómo me relaciono con ellos? Si yo quiero ser un mejor periodista de radio, la mejor manera es empezar a pensarme yo, cómo puedo renovarme yo, cómo puedo comunicar yo, cómo puedo conectar mejor con la gente. La renovación de la iglesia parte
indefectiblemente desde ahí, de renovar el corazón de cada uno. Por eso nos cuesta a todos, ¿no? Porque es más difícil renovar el corazón, sí. Qué bueno, qué grande. Impecable, Ale. Muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que estamos buscando esto, ¿no? Buscando hablar con gente, a ver, bueno, qué hizo Francisco, qué nos dejó Francisco y cómo, y va a continuar, ¿no? Y estamos recolectando testimonios de que sí, que hay gente muy comprometida que este legado de Francisco continúe y vos sos uno más. Te agradezco Bueno, mucho, Alejandro. Gracias. la verdad que me parece muy valioso darse este espacio y hago una invitación que estoy haciendo reiteradamente. Yo creo que la mejor manera de homenajearlo a Francisco es rezando por él, porque lo pidió siempre y lo pedía Ujú. desde ya, ¿no? Que me parece una intuición muy profunda. Él desde que era cura, quizá ya intuía, ¿no? Que Dios le tenía preparado una misión muy grande y pedía que recen por él para darle la fuerza y la Ujú. iluminación para llevar adelante esa misión. Entonces hay que rezar por él, pero yo también estoy invitando a que todos hagamos alguna obra, porque él fue un hombre de obras, de acción, ¿no? Entonces, llamar a ese pariente que capaz tengo medio tirado, a ese amigo con el que me peleé y nunca aclaré las cosas, a mi abuela que está sola, yo invito a que todos tengamos, ¿no? Esta semana algún gesto de esos que se lo ofrezcamos y lo ofrezcamos por él, como homenaje y memoria al legado que nos deja. Bien, Hermoso, hermoso mensaje, Ale. Muchas gracias. gracias. Nos volveremos a ver.